Es un placer para mí. Bueno, yo quiero pensar que las sillas que están vacías es porque están en el baño, no sé, no porque están comiendo el tema. El Señor bendiga, que vive a su nombre. Doy gracias al Señor por honrarme, honra de la que no soy digna de exponer su palabra. Y yo, ¿verdad? Como sierva del Señor, me siento también más que honrada de estar entre ustedes. No como sierva siquiera, sino siendo sierva de ustedes, amén. Realmente porque siento que esto es de Dios. Que se saque un espacio de tiempo para los que siempre estamos dando y que damos no una milla más, sino muchas millas. Amén. Y que haya un espacio de tiempo donde podemos hablar, porque a veces nosotros los pastores hablamos un poco fuerte, ¿verdad que sí? Amén. Pero cuando se trata de vernos nosotros como un espejo, yo y el espejo y yo, ahí yo creo que Dios se mueve de manera especial. Yo me siento honrada e merecedora de estar aquí con ustedes, en esta vez enseñándoles, pero créanme que haré lo que Dios me ha ordenado por más de 25 años que hago. Amén. Y antes de yo empezar, quiero presentar a mi esposo que me acompaña. Yo lo acompaño a él, siempre dice, para conmigo. El pastor Jesús Saldaña. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Muchas bendiciones, de veras que es una gran bendición estar en un tiempo como este, compartir con grandes amigos, compañeros de milicia, adalides del reino de los cielos. Y de veras que para mí es un gran honor estar aquí en este lugar. Hace unos años estuvimos, por algunos de ellos, compartiendo mucho aquí en Puerto Plata. 4 años atrás viajamos a Panamá, y donde desarrollamos el ministerio, trabajando igual con matrimonios en el área de misiones, en el área evangelística. Y bueno, no nos paramos, donde vayamos tenemos que hacer lo que debemos de hacer. Así que, bueno, vamos a gozarnos. Yo creo que el tema de hoy es un tema muy interesante y muy necesario para estos tiempos que estamos viviendo. Y yo quiero pedirle que se ponga de pies. Vamos a iniciar una oración. Un abrazo para todos. El tema de la sexualidad en la relación conyugal es un tema muy necesario para estos tiempos que estamos viviendo, ya que vivimos en medio de una sociedad que de una u otra manera está careciendo de estos valores, y más en la relación conyugal. Así que vamos a hacer una oración antes de iniciar, y digo que hacemos una oración porque este tema es tan serio que tenemos que orar para estar aquí. Amén. Padre eterno, te damos gracias. Pedimos, Señor, que en esta tarde la gracia de tu Espíritu, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, y que así como despertaste el espíritu de Ciro, Señor, así sea despertado nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toma control en esta hermosa tarde de nuestras vidas, y ayúdanos y ministranos conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos esposos aquí tienen a su esposa al lado? Amén. Cortese y denle un piropo. ¿Sabe lo que es un piropo, verdad? Dígale algo romántico. Amén. Sea romántico.
Algunos están así como pensando que le dicen. No le pasa lo que me pasó una vez a mí. Yo me quedé así como pensando y digo, quiero decirle algo así como romántico a mi esposa, pero le digo, voy a irme así, voy a buscar en la Biblia. Quiero hacer algo como bíblico, piropo convertido. Y empiezo a buscar y empiezo a buscar y empiezo a buscar y encuentro allá cuando aquel rey, predicador y poeta también le dice a su esposa, a yeguas del faraón yo me quedé pensando, esto está así como fuerte, pero digo, yo voy a, y me puse a investigar y me gustó el asunto. Y cuando llega mi esposa, que llegaba de un servicio en el hospital como a las 9, 10 de la mañana, 24 horas ahí en la emergencia, y llega y me paro y le digo, mi amor, a yeguas del faraón preparado para mí. Hermano, yo creo que yo nunca había corrido como ese día. Mi esposa viene, imagínense, de un servicio 24 horas, llega a su casa y el esposo la está comparando con un animal de estos. Pero en realidad, cuando Salomón decía aquello, era porque una yegua del faraón tenía el valor de 100 doncellas. Entonces, cuando yo le dije eso, pues entonces las cosas cambiaron. Así que, pero un aplauso al Señor. Yo creo que esta va a ser una tarde especial. Y que abra su corazón. Y tenemos a la mujer más bella. No me interesa lo que usted diga, los caballeros aquí, los varones, pero es la más bella. Es algo cambio. Gracias, amados, por invitarse. Realmente, yo tengo algunas reglas. Yo lo único que pido es el respetable cuerpo ministerial que está aquí, es que esto lo aprendamos y que lo veamos y que lo escuchemos con madurez. La risa puede ser permitida porque yo entiendo que es un mecanismo, ¿verdad?, de evasión hasta cierto punto, porque el tema es un poco caluroso y hace calor después. Pero la cosa que voy a hablar aquí, yo he aprendido algo. En sexología, lo que a muchos hace reír, a otros lo hace llorar. Por lo tanto, he aprendido a respetar. No importa el pecado más grande que me cuenten, permanezco con la misma cara, con la misma calma y con el mismo corazón. No me siento en la silla acusatoria porque entiendo que soy humana. Amén. Y así, con el respeto de los colegas que están aquí, ellos expondrían, el doctor Ravelo, un saludo para usted, el doctor Domingo, ¿verdad? Expondrían sus órganos, que ellos son especialistas, con todo respeto. Y todo el mundo hace silencio. Y todo el mundo quiere saber por qué a la gente le sube la presión y cómo se afecta el corazón, ¿cierto? Y todo el mundo hace silencio. Yo lo único que pido es eso. Nosotros vamos a hablar de la vida sexual del ministro, voy a hablar de los órganos sexuales, les voy a llamar por su nombre, porque es educación sexual. Y cuando Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, yo no quiero hacer una exégesis y decir ya, aplicarlo solamente a mi contexto y a mi manera, sino puedo decir que cuando se carece de conocimiento, nosotros mismos podemos estar en riesgo. ¿Amén? Entonces yo lo único que les pido es que por favor mantengamos un poco la discreción, gracias, y que respetemos los temas y los nombres que voy a hablar, porque son de ciencia, ¿no? De ciencia, y como es ciencia y es conducta, para mí eso es
después de Dios y su palabra, merece mi respeto. Yo quiero que me acompañen, por favor, a Proverbios, capítulo 5, versículos desde el 15 hasta el 19. Es algo para mí. Es para mí. Gracias. Si hubiera sido algo, hubiera sido mejor. Por favor. Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19. Para la gloria de Dios vamos a leer 5 del 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu mandamiento y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hablar de sexualidad puede ser hablar de muchas cosas, es un tema muy amplio, pero yo quiero empezar definiendo conceptos. Y cuando yo hablo de sexo, yo estoy hablando de lo que soy, de aquellas condiciones que me ponen en el marco de un género. Soy masculino o soy femenino, porque mis características, ¿verdad?, con las que nací me hacen ver así. Hay otras definiciones que no quiero entrar ahora en ello porque me tomaría tiempo, entonces voy a adecuarme a lo que yo ya he trazado. Sin embargo, cuando yo hablo de sexualidad, yo estoy hablando de las manifestaciones, de las características, de la forma como yo me conduzco por ser femenino. ¿Amén? Entonces, hablamos de sexualidad, queremos decir que tanto hombre como mujer tienen sus maneras particulares de expresar lo que son. Entonces, por eso nosotros vemos que mujeres y hombres somos diferentes a la hora de hablar sexo. Amén. Como marido y como mujer, nosotros sabemos, ¿verdad?, que es posible que nosotras necesitemos, como mujeres, necesitemos más atención, que nos apapachen, que nos digan cuántas cosas, pero los hombres lo resuelven todo con una palabra y listo, porque son características propias de lo que somos. Entonces, yo quiero hablar de eso que somos y aquellas cosas que nosotros hacemos. Hablar de la vida sexual del ministro, y me dieron un tema, ¿verdad?, como quiero que aborde esto y quiero también expresarlo aquí. Fuego en el altar, hielo en la cama. Yo, si quisiera ni siquiera hablar, ¿verdad?, porque los ministros, que de una manera hermosa, para la gloria de Dios, me pusieron aquí ahorita, dijeron muchas cosas que conciernen con nosotros como pastores. A todos nos ha pasado. Y yo me gozaba, hermano, yo no porque necesariamente quizás esté pasando por lo mismo, ¿verdad?, pero algo se me pegó. Hello. Estamos aquí todos y estamos navegando en el mismo vasto mar. Amén. Y esto no es de que a mí no me pasa. Si no le pasa, entonces usted no es humano. Entonces, hablar de lo que es la respuesta sexual humana no es más que ese acontecimiento de un sinnúmero de cosas que pasan en nosotros que hacen que se efectúe una respuesta ante estímulos. Eso es respuesta sexual humana. Son cosas que pasan repetitivamente, y que nuestro cerebro está diseñado para dar respuestas a esas necesidades. Todos sabemos que Dios hizo al hombre perfecto, pero nos creó con necesidades. Por lo tanto, las necesidades
no son un defecto. Hello. No son producto del pecado. Hello. Son tan humanas como nosotros cuando tenemos a almorzar. Dios bendiga lo que hicieron en el almuerzo, estaba riquísima. Y satisfizo esa necesidad. Amén. Ya estamos llenos, ¿verdad? Entonces, la sexualidad para nosotros, como seres humanos, también tiene que ser satisfecha. No se concibe como ser humano, yo solamente pienso en que yo tengo que bendecir al pueblo y que yo tengo que pasar por alto una situación. Porque en el matrimonio precisamente entendemos que después que tenemos unos años y que tenemos una pareja satisfecha y que ya la mamá tenemos los hijos que queríamos tener y punto, ya somos como hermanitos. Yo siempre digo que el Señor reprende ese espíritu de hermandad, ese no me conviene. Seguimos siendo marido y mujer porque la sexualidad muere con el individuo. La gente, si no, pregúntale a Abraham cuánto tenía. Y después que se muere Sara, sí, y tiene 5 manos, ¿se cura? ¿Sí o sí? Sí. Entonces, la sexualidad, si yo hablara de todas aquellas cosas, voy a hablar para primero dar teóricamente, ¿verdad? Todo lo que les traigo. Y luego aplicarlo a nuestro contexto. La respuesta sexual humana tiene 4 fases. La primera fase es la fase del deseo. ¿Y qué es eso? Bueno, es el deseo sexual. Entonces, usted me quiere decir que médicamente está demostrado. Sí, médicamente está demostrado que el ser humano normal tiene deseo sexual. Y que el deseo sexual no nace en nuestros genitales, empieza aquí, en nuestro cerebro. Como el hambre no empieza en nuestro estómago, eso es generado por una respuesta fisiológica, pero que nuestro cerebro sabe cómo se encarga de hacer los comandos ahí adentro para que cada quien responda lo que tiene que hacer. Entonces, la sexualidad, ¿por qué entonces si fue diseñada por Dios? Una de las cosas que me hizo amar y respetar a Dios es cuando conocí al Señor, ya cuando estaba estudiando en la universidad. Y cuando estaba dando neuroanatomía, empecé a ver la estructura de nuestro cerebro y yo dije, wow, pero el que hizo eso fue un genio. Entonces, empecé a admirar a Dios por lo que realmente le estaba haciendo, ¿verdad? En mi vida. Y lo que había hecho de todo el mundo. Entonces, conocer lo que es la sexualidad me llevó a mí a respetar mucho más a Dios. Quiere decir que si la sexualidad es tan buena, ¿por qué hay tantos problemas alrededor de ella? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay gente que empiezan a caminar juntos y que se casaron enamorados? ¿Por qué tienen problemas? ¿Por qué después no quieren verse? ¿Por qué no responde ese hombre sexualmente? ¿Por qué no tiene erecciones? Si tú eres la mujer que me gusta, ¿por qué no tengo erecciones? ¿Por qué la mujer dice, pero si tú eres el hombre de mi vida, ¿por qué yo no puedo tener un orgasmo contigo? Porque la sexualidad no es solamente lo que se ve, la sexualidad es aprendida. Y así como aprendemos sexualidad desde niños, nosotros le mandamos mensajes a nuestros hijos. Nosotros le decimos a nuestros hijos cómo deben de tener la sexualidad. Si huyéndole como un cuco, muchacho, ten cuidado, y lo ponemos en disciplina y le decimos que se lo va a llevar el diablo porque lo encontramos que se estaba tocando sus genitales, o porque si encontramos al adolescente que se estaba masturbando y le decimos te va a llevar el diablo porque eso fue el pecado de Onán, te va a llevar el diablo. Entonces nosotros empezamos a encasillar a nuestros hijos y ellos no saben qué hacer con todas estas hormonas que tienen revueltas, no saben qué hacer, pero tampoco les sabemos explicar. Y allí empiezan los problemas. Siempre, yo digo que aún los pacientes que Dios nos pone siempre son para enseñarnos algo. No solamente nosotros le damos, también les enseñamos a ellos nos enseñan a nosotros también. Y yo recuerdo una paciente que tuve hace muchos años.
era una adolescente, pero ella estaba casada. Y ella fue básicamente porque tenía un problema de una disfunción generalizada, y la voy a explicar. Una disfunción generalizada en sexualidad, en sexología, es aquella incapacidad de responder en cualquiera de las esferas. Es decir, esa paciente tenía escaso deseo sexual, escasísimo deseo sexual. Pero esa paciente, aún ser estimulada, que ahorita vamos a hablar de eso, aún ser estimulada con besos, con todo lo que ella quisiera, ella no respondía. Ella sencillamente decía: doctora, es que cuando mi esposo se puede pasar una hora tocándome, es como si no tuviera seguro. Entonces es una disfunción generalizada. Esta muchacha, yo me pasé casi 2 meses con ella en terapia, y a los 2 meses empecé a obtener respuesta positiva en el tratamiento de lo que era su problema, su disfunción. Y yo recuerdo que ella, un día que yo la tengo en la mesa de relajación y estamos hablando y estamos en una de las sesiones, ella me está narrando porque ella estaba avanzando, ya ella tenía estímulo, a la vez que era estimulada ya sentía, ya podía percibir las caricias de su marido, y ya ella tenía ciertos sentimientos. Y cuando ella me está narrando un episodio de sexo cualquiera que tuvo y que le haya gustado, yo veo que ella abre los ojos y se paraliza. Yo le digo: ¿qué pasa? Dice: no puedo seguir contándole. ¿Por qué? Dice: porque tengo miedo que mi papá me encuentre. ¿Qué pasó en la vida de ella? En su historia clínica, que se le hace a todos los pacientes, en sus datos muy interesantes, en su niñez, ella registra que ella estaba jugando, ella quizás 6 años tenía, pero estaba jugando con una niña, tocándose. Quiero decirle a los padres que están aquí que eso es normal, que los niños sientan curiosidad. El niño recién nacido siente placer, y no es un placer morboso cuando es limpiado con cariño por su madre. ¿De acuerdo? Entonces, esta muchacha fue encontrada por su papá, una persona tosca, una persona brusca, y le pegó, y tú lo que eres una bandida, y le dijo de todo. Pero no obstante, no se conformó con eso, fue a la casa y le dijo a los hermanos: yo era la única niña, la única hembra. En esta bandida la encontré ahí con fulana, haciendo frescura, y cada vez que sus hermanos la querían molestar, decían: mira, tu papá te encontró con fulana. Y eso la marcó de por vida. La sexualidad es aprendida. Y cuando nosotros, yo digo que esta es una generación digital, pastor, pero bendecida, porque tenemos recursos que nuestros padres no tenían. Y ahora no hay pretexto para no aprender lo que teníamos que aprender, y cómo enseñar a nuestros hijos, que quizás ellos no van a vibrar como nos enseñaron a nosotros, a puro red o a pura correazo. Qué triste ver que la conducta sexual del adulto puede ser malograda por una mala corrección cuando es niño. Que muchos hombres no tienen una erección sencillamente porque por temores inconscientes que está manejando, y los lleva y esos temores los lleva a su lecho, a su cama. Que muchas mujeres no tienen un orgasmo, que es la tercera fase. No me brinqué la primera ni la segunda, se las voy a definir a cada uno, pero que el orgasmo, siendo tan placentero, y puede disfrutar del deseo y imaginarme que estoy wow, estoy en Hawái, estoy feliz ahora mismo porque están haciendo lo que me gusta. Sin embargo, a la hora de llegar al orgasmo, se queda frenada, se queda paralizada. ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Situaciones que aprendió.
manejo de sentimientos y emociones en el lecho de su casa. Que pudo haber abuso en cualquier sentido, cierto. Pero cuando nos casamos con el paquete completo. Yo siempre le digo a los matrimonios, cuando usted se casa es como cuando usted compra una paca de ropa. Lo que compran para casar, ¿verdad? Oye, tú puedes hacerte de ahí un platal, pero tú vas a encontrar mucha ropa que vas a tener que botar. Pero no podemos botar a los maridos, oye, mujer. O sea, es un ejemplo. Entonces, la sexualidad, muchas veces, una cosa es lo que es funcional, fisiológico, y otra cosa es la ejecución misma del acto. Una cosa es que a mí me dé hambre y otra cosa es que yo pueda comer. Y otra cosa es que yo tenga que comer. Y otra cosa es que yo coma lo que a mí me gusta y lo que yo necesito comer. No, así es la sexualidad. Entonces, cuando yo como ministro dejo la sexualidad a un lado, yo estoy dejando de satisfacer necesidades que tarde o temprano me van a repercutir para mal en mi vida. El deseo es la primera fase de la respuesta sexual. Entonces, médicamente, fisiológicamente, es sano que todo individuo piense y diga, wow, yo como que hoy quiero como ver a Linda, decimos los mexicanos, yo como que quiero ver a Linda. Y cuando usted empieza a pensar en la última caricia que le hizo su esposa, es normal, ¿verdad?, que usted sienta cosas que están pasando en su cuerpo, porque es una respuesta fisiológica, porque su cerebro ya registró el pensamiento. Entonces está diciendo, ok, adrenalina, haz tu trabajo. Y empezamos a ver como que la respiración se hace más rápida. ¿Verdad? Usted está viendo tele en su habitación, pero la mujer está fregando todavía ya. Y usted, mami, pero por favor, ven a acostar, porque usted entiende que ya usted se está preparando para un encuentro. ¿Por qué muchas parejas, verdad, no se armonizan, no se ponen de acuerdo? Porque es que muchas veces hay alguien que está relax, esperando, ¿verdad? Deja eso, mujer, ven de casa, pero no te quiere que te cases. Es porque tiene pensamientos que ya están siendo ordenados en su cuerpo, pero necesita, escúcheme, varón, de la misma manera necesita esa mujer su espacio, su tiempo, su momento, para también de una manera relajada pueda sentirse invadida por esa descarga adrenérgica, por ese boom, por esa taquicardia, ese corazón que se me quiere salir por la boca, pero no estoy corriendo ni estoy asustada, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que te estás excitando, eso se llama excitación y eso es bueno en gran manera. Toda pareja normal, todo ser humano normal debe de sentir excitación sexual, porque responde a una necesidad. ¿Amén? La tercera fase es la del orgasmo. Ok, déjenme decirle qué pasa en la excitación. Ya dije algunas. En la excitación, tanto en hombre como en mujer, puede diferir solamente quizás en lo que se ve, pero dentro van ocurriendo las mismas cosas. Su frecuencia respiratoria aumenta, su frecuencia cardíaca aumenta, la coloración de su piel se torna un poquito más roja o más oscura, los pezones se contraen porque es una respuesta, ¿de acuerdo? Es una vasoconstricción que tenemos, entonces eso es importante. Perdónenme que hable con ciertos términos, pero yo se lo explico de igual forma, me disculpo. Entonces, pero también los genitales sufren cambios, tienen que ocurrir cambios, porque una mujer que está siendo estimulada, pero no está siendo excitada, y tiene una vagina que no está siendo excitada, ¿qué quiere decir eso? Eso significa que aunque ella esté siendo acariciada, algunas veces ni siquiera eso pasa. Es imposible que sienta placer. Si solamente con querer penetrar no es suficiente para una mujer, la mujer necesita que su organismo reaccione
Y una de las maneras sabias que el Creador hizo para que ella reaccione de manera correcta es provocando una lubricación, una humedad en sus genitales, para que haga más fácil los movimientos de entrada y salida. Por lo tanto, no puede haber una relación sexual satisfactoria para uno y que el otro diga, no, pero espérate, porque espérate, pero ajá, que me espero. Sí, espérate. ¿Por qué? Porque primero hay que engrasar la situación, hay que eso no es un lujo, es que debe de ser así. Pero ¿qué pasa? Ahorita hablaron de una manera magistral de cómo se carga un ministro. ¿Usted se cree que un ministro que tiene la construcción de la iglesia aquí arriba y que debe decir cuántos millones en el banco puede concentrarse mucho? No es para lo que vinimos. No, pero espérese. Deje la nómina de la iglesia allá afuera. Deje la congregación y la construcción allá afuera y ahora yo tengo aquí a mi marido para mí solo. Porque no se puede seguir minando lo que permanece para siempre. Señores, la iglesia cada 5 años cambia la gente se va porque se tiene que ir no sé para dónde, porque le gustó otro pastor y se fue, y eso no es problema. Pero la mujer que tú tienes a tu lado siempre será la misma. Los hijos siempre van a ser los hijos. La mujer que es la que ostenta muchas veces un ministerio y que su marido es su compañero, sobre todo la mujer, si es la mujer la que está al frente de la congregación, que puede darse el caso, tiene que ser todavía mucho más cuidadosa. Porque la mujer se entrega. Y cuando la mujer se entregó, pone la pasión, pone el corazón en lo que está haciendo, entonces tiene que ser cuidadosa. Porque el hombre Dios lo hizo con un chip que se llama autoridad. Y no delega su autoridad tan fácilmente. Y si hay como cierto pleito, ¿verdad? En que, bueno, yo soy tu marido, bueno sí, porque yo soy la pastora, entonces tienes que estar quieto, porque tú sabes cómo es. Déjenme decirles, si alguna está aquí, está en esa situación, que nunca ponga en la misma balanza. Su esposo es su prioridad. Después de Dios, ni siquiera los hijos, Señor. Ya no tengo la palabra, pero ni siquiera los hijos. Yo ahorita, mi amor, me vas a prestar el celular. Tu celular, te mandé un screen. Yo hice algunas preguntas a parejas, no aquí, en otro lugar. ¿Qué es lo que, por qué, cómo tú quisieras que fuera tu relación? ¿Qué tú quisieras decirle a tu pareja? Y se hizo como anónimo, nadie tiene que poner, no. Yo de hecho quise hacerlo, me hubiera gustado hacerlo así, ahí traen los papeles, porque no sé si tengo tantos papeles, pero creo que generalmente son las mismas respuestas, las mismas quejas en todo esto, casi 30 años trabajando con matrimonios. Y es que hay quejas, porque a veces creemos que lo que nos llena y nos satisface fuera, sea nuestra profesión, sea lo que sea, aún sean los hijos, nosotros pensamos que a mi cónyuge también le tiene que agradar. Y muchas mamás que son pastoras, lastimosamente, también han caído en esto. Y pensamos que podemos tener una vida matrimonial excelente hasta que llegan los hijos. Porque después entonces empezamos a mudar a los hijos a la cama. Y ya lo que antes olía, ¿verdad?, a vainilla, un toque de vainilla. Usted sabe que la vainilla es afrodisíaca, ¿verdad? Es un toquecito de vainilla ahí en su habitación, ¿no? Entonces se le olvida eso y empieza a traer el niño a la cama. Y ya no huele a vainilla, huele a otra cosa. Y cada vez que este hombre quiere echarle un abrazo a hacer un cariñito a su mujer, entonces lo que está el muchacho en el medio. Y empieza de una u otra forma a sabotear la relación sexual con su pareja. Y yo quiero definir, según el diccionario, lo que significa sabotaje. Porque los matrimonios, los cónyuges, muchas veces saboteamos nuestras relaciones sexuales, por lo que fuera.
Yo voy a definir, según el diccionario, la palabra sabotaje viene del francés, sabotage, que significa fabricar zapatos o colocar rieles a algo. Es un proceso, esta es la definición, es un proceso por el cual se realiza una modificación, destrucción, obstrucción o cualquier intervención en una operación ajena con el propósito de obtener un beneficio, pero para uno mismo. Entonces, cuando en un matrimonio, por las razones que fueran, mis fases de respuesta sexual pueden ser saboteadas. ¿Por qué? Porque en la relación no solamente, no todo es sexo. Para que haya un sexo y un buen sexo, tiene que haber otras cosas. Tiene que haber un buen trato, tiene que haber sensibilidad y un interés marcado en que a mí me importa lo tuyo y que me importan tus problemas y que como marido me importas tú. Si yo, porque soy pastora y no, es que espérate, que yo tengo muchas cosas que hacer, no, si vete tu comida tú, o sea, yo sé que tengo muchas cosas que hacer, pero si yo empiezo a dar un trato por debajo de lo que debe de ser la calidad óptima, eso va repercutiendo, aunque no le digan nada, mujeres. Cuando usted baja el nivel de calidad en el servicio a su marido, eso se siente inmediatamente, aunque no le digan nada. Marido, cuando ya tú no sigues siendo la misma persona que conquistó a esa mujer con palabras y con miradas frescas, cierren los ojos, los maridos. Por favor, cierren los ojos, voy a hacer una pregunta y las mujeres no van a querer intervenir. Las mujeres que están aquí, ¿cuánto les gusta que su marido la miren con una mirada fresca? Ustedes son indiscretas, tienen que decirme. Pero no, es cierto. ¿Pero por qué? Porque deja de mirarla como a ella le gusta. Marido, tú sabes que para una mujer es una satisfacción inmensa oírte como tú a la hora del orgasmo dices, oh, eso es gratificante. Mujer, y tú sabes que cuando tú puedes expresar libremente, porque yo no me imagino yo comiendo una lasaña que tanto me gusta, con una cara, qué buena esta lasaña. O sea, esa es la cara de satisfacción, ¿verdad? O sea, yo tengo que expresar que la lasaña está bien. Wow, ¿quién hizo esta lasaña? Pero Dios le bendiga a su mano. ¿Qué usted quiere decirme, pastor? ¿Eso es frescura? No. Eso significa que el ser humano necesita ser reafirmado. Y cuando yo doy un visto bueno a lo que usted está haciendo, usted se siente una persona útil. Y toda mujer, cuando ve que su esposo tiene un orgasmo, se siente útil. Y todo varón, cuando ve que su mujer responde adecuadamente a las caricias, se siente útil. Ahora bien, si esto es respuesta sexual humana, yo pregunto, ¿estamos los ministros en ese grupo? ¿También tenemos nosotros respuesta sexual? Bueno, no todos están convencidos, a todos están convencidos. Pero para los que no están convencidos que tienen respuesta sexual, déjenme decirle que usted la tiene, porque usted no es un fenómeno. Y Dios no, jamás, Dios puede ser un Dios infiel, es decir, a uno le voy a dar respuesta para que sepan lo que es gloria y a otro para que sepan lo que es el infierno. Claro que no, siervo. Dios nos dio a todos las mismas posibilidades. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando en nuestra vida sexual no tenemos todo el disfrute que queremos tener? ¿Qué podemos hacer cuando en nuestra vida sexual no todo es gloria y adentro? O hay días que voy a hablar claro, que a veces se dice que, ay, ¿por qué no me dura más la menstruación? Mira, ahorita quiere este hombre que yo.
Yo estoy clara y les voy a decir una cosa. No hay nada bajo el cielo, nada que justifique una infidelidad. Nada. No, pastora, usted sabe que si la mujer no atiende al hombre se va a la calle, se va porque él es un desleal con Dios. Hello, ¿estamos claros en eso? No hay nada que me justifique una infidelidad. Ahora bien, en cuanto dependa de mí, yo hago mi parte. Cuando Dios a mí me pregunta, yo dije, no, yo resolvía. No, perdóname, Señor, tú sabes la calidad que me diste. Y que cuando Dios le pregunte al varón, pero ¿por qué tú tuviste siempre una mujer amargada? ¿Por qué esa mujer no quería pastorear? Bueno, Señor, porque a mí no me place que él salude con tanto cariño a la hermana fulana y a las otras hermanas, y que a mí cuando llega a la casa, búscame algo, dame esto, y que para mí no tenga un por favor y gracias, mi amor. Y que yo veo que él le sonríe también a las demás hermanas y que a mí me trate con una aspereza. Eso yo no lo consigo. ¿Se dan cuenta por qué muchas veces el hombre tiene que caminar solo en el ministerio? Quizás muchos digan, no, porque el que fue llamado fue él. El hombre sabio sabe cómo atrae a la gallina con todo bonito. Usted quiere que su mujer se enamore de su ministerio, no la obligue. No la obligue a que esté ahí, no la obligue. Haga que ella se enamore del ministerio. Cuando usted aprenda a enamorarla a ella, a suplirla, porque lo más cerca que ella tiene parecido a Dios eres tu marido. Cuando yo aprendí lo que dice la Biblia, mire, yo le voy a decir algo. Yo no me paro aquí para decir que tengo una relación perfecta. Yo sí le doy gracias a Dios que me casé después que estudié sexualidad, que fue una tortura para mí siendo soltera, pero como era muy evangélica, para mí no fue tan feo. Yo siempre someto la carne, pero no fue fácil. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque Dios me enseñó a priorizar en mi vida es Dios. Y aprendí a someter mi carácter. Y aprendí a ver en mi futuro compañero, cualquiera que fuera, porque me casé pasado meridiano. Los que me conocen aquí hace mucho, yo me casé pasado meridiano, nunca me casé antes, o sea, no hermano, yo me convertí cuando era un adolescente, todavía estaba en la adolescencia. Pero yo tuve que pasar por un proceso en Dios. Y yo sí le dije, yo quiero disfrutar de lo que tú me das. Y les voy a contar algo. Cuando yo fui en el Instituto de Sexualidad Humana de la UAS, cuando yo fui a ser entrevistada por el doctor García, que era el director de la maestría, me dijo, yo que en mi currículum siempre lo pongo, mis años de Instituto Bíblico, con las Asambleas de Dios, mis años, todo lo que había hecho, que si había hecho no sé cuánto diplomado, de qué sé yo qué, de exégesis bíblica, no sé cuánto, todo eso yo lo pongo en mi currículum, o sea, eso es parte de mí. Entonces él me dice, una evangélica que quiere estudiar sexualidad, qué raro. Pero si usted es evangélica, ¿y para qué usted quiere saber de eso? Así mismo dije yo. Yo le dije, ¿sabe por qué, doctor? Porque si alguien tiene que saber sexo, somos nosotros los mismos. Dice, ¿sabe qué? Primer proyecto evangélico que tengo en esta maestría. Usted está aprobada, yo gloria a Dios. Y tuve que aprender contra vientos y mareas. Usted no tiene ni idea lo que, para mí, cómo fui golpeada. Porque en mi iglesia, y en San Pedro de Macorís, en mi iglesia donde me convertí, mis pastores, cuando yo terminé la maestría, dicen, no, tú vas a estar con el departamento de matrimonio. Se me levantaron 2 o 3, no, ya no puede ser porque ya me está casada. Y yo digo llorando, tú no ves, Señor, yo necesito estar casada. El que me ayude con la cruz todavía no ha llegado. Hasta que la sabia respuesta, estando yo de rodillas llorando en mi habitación por
por un desagrado que me hizo alguien, un comentario feo, porque yo estaba dirigiendo el grupo de matrimonios. Y oí la voz de Dios que me dijo, ¿sabes qué? El ginecólogo no tiene que saber lo que es una labor de parto para tratar la labor de parto. Yo no te quiero como terapista de mi pueblo, yo quiero que ministres los matrimonios de mi pueblo. Yo no era pastora, solamente era una miembro libre de mi congregación y yo entendí cuál era mi responsabilidad. Y hablar de sexualidad con tantos tabúes, yo llegué aquí a Puerto Plata hace no sé cuántos años, usted no tiene ni idea, hablar de este tema, yo no podía hacerlo en una congregación. ¿Cómo que la gente no sabe que uno tiene sexualidad, que uno en la sexualidad uno se maneja por lo que, no solamente por lo que está sintiendo en el momento, sino por las mismas emociones y los sentimientos? Tener sexo no es morbo, tener sexo es participar de la naturaleza que Dios nos dio. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer están teniendo relaciones sexuales, deben de glorificar a Dios. Si le sale a ver lengua, háblala también, hermano, no se preocupe porque eso es de Dios. No tenga duda, no diga que eso es pecado. Voy a decir una cosa. San Agustín fue quien originó la idea de que el pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén fue el sexo. Y de ahí, como era la religión general, oficial del Imperio Romano en aquellos tiempos, y después de ahí también, se tergiversó lo que era el verdadero propósito de la sexualidad. Ministros que están aquí, usted tiene derechos a tener una sexualidad satisfecha. Pero para tener una sexualidad satisfecha hay que trabajar en ella. Que usted sepa que esa compañera fue su oasis que Dios le mandó. Yo, para mí, Jethro, aquí todos los pastores que han pasado misionalmente, yo para mí, Jethro, es una persona a la que yo admiro de una manera increíble. Bueno, él era sacerdote, ¿no? Y cuando él le llevó a la mujer con los muchachos a este hombre, él sabe lo que hizo. Porque no era que le pesaba darle comida. No, porque ningún papá le molesta darle comida a su hijo. Es de las necesidades. Número uno, de los riesgos. Tanto para el ministro que vive una vida vacía de sexo, por las razones que fueran. En su libro, el doctor Gary Chapman, uno de ellos, Las 4 estaciones del matrimonio, habla acerca de esos cuatro periodos que atraviesan los matrimonios. Esos periodos que todos los que estamos casados, todos los que tenemos parejas, hemos pasado por ellos. Entonces él los simboliza con las 4 estaciones y dice que hay momentos de primavera, que hay etapas de verano, que hay etapas de otoño, pero que también hay inviernos. Así mismo es la sexualidad. Cuando nosotros nos casamos nos metemos en una etapa de primavera. ¡Uy! ¿Sabes? No importa que haga calor y que sudemos y que vaya ni siquiera abanico. Es más, ojalá no haya luz, pero si se ofrece, gloria a Dios. Alaben. Eso es primavera. Cualquier momento, en cualquier lugar y a la hora que tú digas, negro. Llegaste a la casa, mi amor, dime, tú estás ahí, claro, cuando lleguemos, dime qué hay que hacer. Todo el mundo serio ahí. Todo matrimonio no debe de perder su poquito de primavera. Amén. Nosotros tenemos que saber que la primavera es parte de las cosas bellas, ¿cierto? ¿Qué nos muestra la primavera? ¿Qué es lo que más se ve en la primavera? Sí, señor. Luego la Biblia por su autoestimación. Una autoestima que no se puede perder, hermano. La mujer tiene que aprender que su vida sexual está íntimamente ligada a su autoestima. Si yo no tengo un buen concepto de mí misma,
si yo no tengo, ¿verdad?, una buena autoestima, yo no voy a responder sexualmente como debo de responder. Y el marido me dice, ay mami, tú sí estás bien, ay mira cómo tu cosa. No, pero a mí me encanta esa falda que tú te pones, oye, te queda ahí tú lo que es un carnal. Ya él no sabe cómo entrarle. Ya definitivamente no hay forma de cómo decirle. Pero eso tiene que vivirse en el matrimonio. Lo que no puedo esperar es que me lo diga otro día afuera. Hello, yo no sé, pero la Biblia mía dice que esa agua debe de ser para ti solo, no para los extraños contigo. Es que ningún extraño que se oye, pero la mujer de pastor está buena. No sería que no es serio. No es serio, es serio. ¿Sabe por qué? Porque eso es un irrespeto. En una ocasión, nosotros vivimos en Panamá. En Panamá regularmente son personas, son muy educados y respetuosos, pero el que es impío donde quiera, ¿no? Y yo recuerdo que un día me monté en un taxi y el hombre empezó como a piropearme y yo me sentí como extraña. Y esa falda se le queda linda. Wow, pero qué linda le queda esa falda. Y me miraba de una manera, una falda normal, que incluso una falda que no me quedaba, me era corta, no sé. Y yo le dije, oiga lo que le voy a decir. Me he sentido ofendida. ¿Sabe por qué? Porque el pastor es mi esposo. Y cuando la esposa del pastor es tocada aún con la mirada por un incircunciso, eso trae consecuencias. Si no lea la Biblia, por favor. Toda mujer que tiene en alta estima lo que simboliza para el reino de Dios su ministerio y estar ligada a un hombre, tiene que saber cómo pisa, cómo camina, cómo anda, cómo se mueve y hasta lo que se pone. Usted no puede despertar pasiones locas en un impío hijo del diablo. No es que no se ponga pantalones, la que se le ponen. Es que yo me lo pongo para mi esposa, eso que me lo ponga. Es que la falda que me voy a poner, nadie más tiene que ver lo que le pertenece a él. Entonces, dado el caso de que, ¿verdad?, la mujer tiene todas las mujeres tenemos nuestra belleza, hermano. No solamente pelo y curvas. Hay bellezas, hermanos, que no se ven y que son hermosas también. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Que yo estar enfocado solamente en el ministerio no me haga yo dejar de ver lo que tengo que ver en la casa. Que yo por estar enfocada solamente en las cosas del ministerio se me olvide que este hombre es de carne y hueso. Tú como que estás cargando porque ya no fue el lunes que tuvimos eso. Pero oye, bien, ¿y qué? Ponte a orar más, que tú estás rojo, papá. Yo le voy a decir lo que me pasó. Me da vergüenza, pero no me da nada ni idea. Cuando nosotros empezamos a pastorear, mi esposo, todos los días estaba orando y amaneció orando. Yo creo que mi esposa, porque a mí no me gusta amanecer solo en mi cama, hermano. Esa es mi debilidad, no me gusta. Y él, entonces, ahí está este hombre. Nosotros teníamos las habitaciones y en el segundo día yo me levantaba y ya estaba tirado. Y yo callaba, ¿verdad? Porque no quiero que el hombre vaya a ofender porque está buscando a Dios. Y gloria a Dios que está buscando a Dios, pero no está buscando la sierra. Y este hombre todos los días, mira hermano, yo le voy a decir la verdad, un día como que no sé si fue que ese día oré demasiado, no oré casi nada, pero yo le dije, ¿tú estás seguro que Dios está recibiendo esta oración que tú estás haciendo? Y me dice, ¿por qué me dices eso? Digo yo, bueno, porque usted todos los días me deja a mí ahí, usted me duerme y después se va a orar.
profesor. Porque podemos hacer una cosa sin dejar que se la otra. O sea, las hermanas que hacen mucho vivir y mucho servicio y muchas cosas, hermana, a veces se está inventando, por favor. Atienda a su marido y después hace todos los servicios que usted quiera. No me deje con pretexto. Tú sabes, padre, que ya estamos viejos. El viejo está mal y se mueve. Apréndase de eso. Por la falta de sabiduría hay muchos ministerios que se han caído. Porque he aprendido que el que tiene un problema sexual, por cuanto les da vergüenza hablarlo, porque les da vergüenza enfrentarlo, entonces abrazan el púlpito, no largan el púlpito, lo abrazan y de aquí no me voy porque es un buen pretexto. Esto es un buen pretexto. Como el trabajo, para los que trabajan demasiado, también es un buen pretexto. Mientras más cansado llega a la casa, mejor, porque así no me molesta mi esposa o mi esposo. Y eso es falta de honestidad. Eso es falta de honestidad. Hay que confrontar la situación. Si uno de los dos miembros de la pareja tiene una disfunción, ¿qué es una disfunción? Es el mal funcionamiento de un órgano, en este caso, de nuestro sistema sexual. Si una persona no tiene orgasmo, si una mujer no tiene orgasmo, no se puede pasar la noche entera fingiendo y que, ay, sí, qué bueno. Ya, mi amor. No, eso no es de Dios. Busque ayuda. Dígale a su esposo, me encanta que tú me acaricies, tú eres el hombre de mi vida, pero yo siento que cuando tú llegas al orgasmo, yo me quedé como en Belén con los pastores, ya. Ahí no va risa, o por lo que me hace reír, otro lo puede estar pasando. Busque ayuda, porque usted tiene derecho a saber un orgasmo. Y usted, marido, usted tiene derecho, tiene el deber de entender a su mujer y buscarle ayuda, no decir, sabrá Dios porque tú dices, ya ves lo que estás pensando tú. Porque nuestra respuesta sexual se puede ver atrofiada, golpeada, como la respuesta funcional del corazón se puede ver atrofiada. Amén. Así mismo es en la sexualidad, cada quien carga con lo suyo. Si usted, por asuntos de salud, estoy hablando de una sexualidad en primavera, una sexualidad en verano. Bueno, en el verano ya no se hace todos los días como se hacía en la primavera, ¿verdad? Quizás ya no se lleve tanto chocolate, pero todavía aparece. Quizás no hay tantas flores como todos los fines de semana o quincena cuando uno cobraba, pero de vez en cuando aparecen flores todavía y eso está muy bien. En el verano se sigue viviendo esa frescura, ese calor. Dios bendiga a la que todavía estamos en verano, desde los años, eso no se puede perder. Porque el verano nos da a nosotros esa libertad de expresión que todos necesitamos. Y es el fundamento para los años que vienen. Para cuando aparecen las dolencias, para cuando aparecen los problemas de artritis, para cuando aparecen los problemas de menopausia, que también tiene su forma de tratarse. Una mujer que por edad o por cirugía ya no ve su menstruación, no tiene el mismo rapidez de prender como antes. Entonces, una mujer que ha sido operada, o sea, que se le ha sacado su útero, puede responder sexualmente. Por ahí hay muchísimos mitos, yo lamento que sea en tan poco tiempo, muchísimos mitos que han maltratado nuestra respuesta sexual. Que las mujeres que se hacen histerectomía, eso no hay quien siente, eso es como una sala vacía. ¿Cuánto lo han oído? Eso es mentira del mismo diablo, eso nació en el infierno, esa cosa. Eso no es verdad. ¿Sabe por qué? Porque el primer
tercio de la vagina es donde están las terminaciones nerviosas que le dan a la mujer la sensibilidad que necesita para tener su relación sexual y su orgasmo. Y el útero también aquí arriba. O sea, no está arriba, más arriba. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que una mujer que ya está después de los 45, 50 años, o que ha sido intelectualizada, necesita más caricias. Eso no es vamos a lo que vinimos y ya, no. Necesita más besos, más masajes, necesita más trabajo y más atención, no se cansa. No es que yo estoy rápido, no, si tú estás rápido, dejemos esto, porque aquí hay que trabajar hoy y trabajar hoy. ¿Por qué muchas esposas no quieren tener sexo? Porque eso es como que estoy aquí, y ya, o sea, serví solamente para que tú tuvieras tu orgasmo y tú feliz y yo todavía estoy aquí. Entonces tú, después que tienes un orgasmo, a roncar se ha dicho, porque eso lo hace el orgasmo. Por eso es que médicamente está demostrado que la gente que tiene una sexualidad sana, placentera, vive más. Un orgasmo bien habido y una sexualidad, un acto sexual bien hecho ofrece calidad en la salud a la gente. ¿Por qué? Porque hormonalmente se desprenden sustancias que nos dan a nosotros ese sosiego, esa paz. ¿De acuerdo? Yo le voy a hacer un testimonio, no es un cuento. Un día me invitaron a predicar acerca de lo que son los estimulantes sexuales, de esas cosas. Y de lo que dice la Biblia, mejor son tus amores el vino. Y bueno, yo empecé a prepararme. Y en eso me llama mi mamá. Mi mamá me llama y yo, hola mami, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar. Digo yo, oye mami lo que dice aquí. Oiga mami lo que dice aquí. Que tener sexo, mi mamá y yo tenemos una relación muy abierta. Digo, que tener sexo es un relax, es mejor que un día separo. ¿Y sabe con lo que me saltó mi mamá? De 60 y pico de años en ese entonces. Me dice, ay, con razón es que yo duermo tan plácidamente. Había conocido una vieja de 60 y pico, me están diciendo que duerme plácidamente. ¿Para qué quieren que sepa? Eso lo hizo Dios. Dios proveyó los mecanismos. Nosotros tenemos que aprender que todo lo que tenemos ha sido para disfrutar de gran manera. Termino casi. En tercer lugar, está la temporada del otoño. En el otoño, nosotros vemos que las hojas se caen, cambian de color. No me interesa lo que pasa, que si la luz solar, que qué cosa, que eso no me interesa. Lo que me interesa es que así mismo, en el matrimonio, van cambiando muchas cosas. En nuestra relación de pareja puede haber hasta cierto cansancio. Ya no nos frecuentamos como antes, ya sentimos que no nos atraemos como antes. Mire, toda pareja pastoral debe de aprender a tener sus espacios intocables. Usted le pregunta a mis hijos, yo tengo dos hijos, uno de 16 años y otro de 12. Mis hijos, mi esposo no le tiene que hablar. Si ellos están conmigo tirados en la cama y ellos ven que su papá llegó, su papá nada más hace esto. Y ellos hacen, sí, no hablarme de palabra. Porque ellos dicen, le dice el grande al chiquito, yo soy vámonos que esta gente está en su santuario. Ellos saben que es eso. Nuestros hijos tienen que crecer sabiendo que papá y mamá son felices, aunque muchas veces no tengan la comida que quieren y tengan el par de tenis que ellos quisieran tener. Que
que lo más importante es tener una unidad familiar, que lo más importante es honrar a Dios y que Dios es el centro de nuestro matrimonio. Que un día podemos estar enojados y lo decimos, no, no. Pero tienen que ser testigos, así como fueron testigos de una pelea, tienen que ser testigos de un beso. Por supuesto que ellos no toleran y no lo hacen. Dicen, vámonos de aquí porque esto está insoportable, ya no. ¿Qué clase de hijos queremos tener si nosotros nos avergonzamos de nuestra sexualidad? ¿Vamos a permitir que ellos lo aprendan afuera? No. Nosotros somos los que tenemos que enseñarles. Somos nosotros en la práctica, hermano, en la práctica. Yo no puedo enseñar a mis hijos que sean buenos esposos si su papá no es buen esposo. Si su papá me ve con un dolor de cabeza o un dolor en mis pies y yo por encima de todo tengo que fregar y tengo que hacer no sé qué cosa porque aquí yo tenía que me hiciera todo, pero allá yo tengo que ser ama de casa, de todo. Eso no puede matar el amor y la pasión, la delicadeza entre la pareja, eso no lo puede matar. Que no siempre habrá plata, no siempre habrá para irnos a un resort y tener las vacaciones que ustedes desean. Es cierto, pastores, y quien les habla es pastora, yo sé lo que es eso. Hemos tenido tiempos de carencias terribles. Los problemas económicos son una de las causas más duras para que se enfríen las relaciones sexuales entre parejas. Pero yo he encontrado en el ejercicio de mi profesión que más que la ausencia de dinero para hacer los proyectos que como familia quisiéramos tener o darnos, mira bien, y está ligado al dinero, ese no es el enemigo número uno. El enemigo número uno es que aún en lo poco que tenemos no somos sensibles con las necesidades del otro. ¿Por qué muchas mujeres no tienen placer de tener sexo con su marido o de tener un buen orgasmo con su marido? Pero si pasa un día de la madre y todo el mundo en la iglesia va entrenando y tú no te acuerdas ni siquiera de comprar un vestido. ¿Cómo es posible que porque tú eres el pastor, tú te agarras todo, porque todo es para la casa, para la comida, para los muchachos, y yo que te sostengo tu mano, que te limpio tus lágrimas, a ti se te olvida que yo también necesito? Y eso se llama abuso económico, y eso le estipula la ley, eso es privación. Entonces, ¿cómo una mujer va a tener un orgasmo, va a gritar conmigo? Que no se puede gritar, pero ¿quién me ha dicho eso? Ni queja, por lo menos grito, porque me siento abusada. Entonces, la respuesta sexual no es solamente lo fisiológico, la respuesta sexual está acompañada con muchas cosas que van de la mano, con esa sensibilidad que como pareja tenemos que tener el uno con el otro. Siempre. Cuando va una pareja a mi consulta, yo les doy a llenar un montón de papeles. Y uno de ellos, se lo pregunto y se lo presento a ambos por separado. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue con su marido al médico a hacerse un tacto rectal? ¿Cómo se llama? Su chequeo de próstata. Pero cuando viene el hombre quejándose, no, porque esta mujer siempre le duele, doctor, esta mujer nunca está sana. Yo lo escucho con todo respeto, por supuesto. Pero cuando una mujer se niega a tener sexo regularmente, tiene que haber una razón. No, y hable bien, hable claro con ella, doctora, hable lo que dice la Biblia, que ese cuerpo no es de ella, que eso también me pertenece a mí, y ella, doctora, no quiere tener sexo conmigo. ¿Y por qué? ¿Por qué usted no quiere? Porque tengo dolor. Doctora, él me entiende que cuando tenemos relaciones sexuales, en los movimientos, yo siento un dolor horrible, y él no me entiende, él cree que yo me estoy haciendo. Siempre,
Usted se ríe, ¿no me refiero? Porque ahora viene la otra pregunta. Señor, ¿cuándo fue la última vez que su esposa se hizo un papá Nicolau? Yo qué sé, pregúntale. ¿En serio? ¿Qué no sabe? Ah, usted no sabe que hay inflamaciones pélvicas por muchísimas razones que no pueden hacer que ella disfrute de su relación sexual y por lo tanto le duele cuando es penetrada. Vamos a hacer una cosa. Lleve al ginecólogo y usted me va a traer la sonografía y todo lo que el ginecólogo y el resultado de papá Nicolau, entonces después nosotros reclamamos. Y yo le digo cuál va a ser la terapia con ella. El sexo es hermoso, pero no puede ir solo. ¿Por qué el sexo cansa a lo largo de los años? No es que canse el sexo, no es que deja de ser bueno, no. Lo que muchas veces nos cansamos es de esperar sensibilidad de la otra persona. Que somos una sola carne. Entonces, si me pica un mosquito se me posa aquí mi cerebro derecho de una vez a la orden y mi mano, mi cerebro izquierdo y mi mano derecha, acepto. Porque mi cerebro izquierdo digo, ok, ven ayuda. Eso es una sola carne. No fue a ella que le picó, fue a esta mano que le picó, pero ella me hizo ayuda. Eso es ser una sola carne. Usted no puede descuidar su vida sexual, pastor. No hay ninguna razón. No que mi esposa tiene busque ayuda. Nunca me justifique una infidelidad por un problema en su cama. No. Porque cuando sea un extremo, que por supuesto que existe, que hay gente que se niega a entender cuál es la razón y el objetivo de ser en esta vida, por supuesto que lo hay. Cuando haya personas que no entiendan y no quieran luchar por su relación de pareja, Dios sabe cómo lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Arriba empezamos riéndose, pero no terminamos riéndonos. Porque a esto hay que prestarle atención. Porque la pasión que tengo para que el reino de Dios funcione no puede verse minado por una situación que me es atendida. Porque mis necesidades, así como el hambre, como la necesidad de tener un techo, como la necesidad de sentirme segura, así mismo la sexualidad es una necesidad y tiene que ser satisfecha. Que no hay edad para eso. Es que ya yo tengo 54 o mayor, vea, a usted no le preocupa si le va a llegar la regla o no le va a llegar, porque usted no tiene regla, entonces dile para ahí. Es querer hacerlo. No es que no puede, hay que ver por qué no quiere. Pero cuando uno de los dos no quiere, no se enoje contra el otro, porque dice la Biblia que como andaba de palacio, es la enemistad entre hermanos, y son los problemas entre los cónyuges también. Yo no puedo querer que el altar eche chispa, candela y humo cuando en mi cama y en mi casa, en mis cuatro paredes, solamente veo él y yo. ¿Saben lo que pasa? No. Si yo voy a vender mi integridad a mi pueblo que estoy pastoreando, tiene que empezar en mi cama. No puede empezar en el altar, tiene que empezar en mi cama. Mis pensamientos tienen que ser blancos todo el tiempo. Yo no voy a desear a un hombre fuera de mi marido, porque eso es integridad. El marido no puede desear a otra mujer. ¿Por qué? Porque eso es falta de integridad. Que hay cosas que han minado las relaciones sexuales de muchos pastores. Aquí entre nosotros, ustedes saben que es así. Y es más cómodo decir que estamos enfermos, es más cómodo decir que ya no queremos, porque tú sabes que el doctor me dijo, doctor, ¿y verdad? Yo me digo porque, doctor, ¿y verdad que ya uno no puede tener tanto, verdad? Porque ya, yo no puedo hablar mentiras, yo no puedo hablar mentiras, hermana. Si usted puede tener sexo ahora, ¿por qué no quiere tener sexo? Entonces yo digo, ¿qué hago?
porque no queremos ser molestados. No queremos que nos digan lo que está mal. Y cuando somos autoridad, estamos al frente, somos lo que decimos, lo que se hace, cuándo se hace, cómo se hace, que alguien nos diga, pero es que tú no puedes ser así, eso es como un pecado. El hombre de Dios tiene que ser humilde, saber lo que está mal y corregirlo. El hombre de Dios se mide por la grandeza de su corazón, por la capacidad que tiene de ser transparente. Lo primero que lo van a respetar será su mujer y sus hijos. Respeto, integridad. El sexo se hizo para sentirlo, por lo tanto, disfrútelo. Si tiene un problema, si usted fue una persona que cae entre lo que son las clasificaciones de las disfunciones, y hay 6 disfunciones, 3 del hombre, 3 de la mujer son más frecuentes. Por ejemplo, está la falta de erección o impotencia. El término impotencia ya no se utiliza tanto, es un poco, es feo, ¿no? La sexología moderna acá no usa tanto, no usa el término impotencia. Más bien hablamos de una disfunción eréctil, una incapacidad de mantener el pene erecto. Bueno, si usted tiene 60 años, por supuesto que no va a tener una erección como cuando tenía 17, 18, 20. Por supuesto que no. Porque el varón, a diferencia de la mujer, su sexualidad llega, su inyección de hormonas llega hasta un tope y luego va bajando paulatinamente. Por eso los hombres cuando tienen 50 y 60 quieren muchachitas de 15 y 16. ¿De acuerdo? Porque consciente o inconscientemente saben que están perdiendo dignidad, ya no tienen la misma capacidad de hacerlo 2 veces en la noche. No, pero cuando yo tenía 20 yo era un tigre, un macho man, yo eso era 3 en el día, sí, pero ya no se puede a los 60, porque hormonalmente no tiene la misma capacidad productora de lo que necesita para que se mantenga, y porque con los años también lo que son nuestras venas y nuestras arterias tampoco tienen la misma capacidad de llenado. Y tiene que haber, y más si hay problemas de hipertensión y todo lo demás. Entonces, cuando después de los 60 o después de los 50 y tanto, hay personas que presentan una disfunción eréctil, una incapacidad de mantener el pene erecto, entonces empezamos a evaluar su presión arterial, y si sufre de la presión arterial empezamos a evaluar el tipo de medicamento que está tomando, porque hay medicamentos que afectan la capacidad del llenado de las venas y de las arterias. ¿De acuerdo? Si el individuo está por debajo de los 50 y está presentando problemas de erección, entonces yo tengo que saber si es diabético, si es porque el diabético tiene también problemas vasculares, o sea, en sus venas y en sus arterias. Entonces yo tengo que ver si es por eso, porque con una buena dieta, un buen tratamiento, el tipo hace ejercicio, y usted puede conseguir su erección otra vez. A esto hay que prestarle atención. Por favor, si hay mucha gente que vive amargada y aburrida porque ya no tienen una sexualidad que merecen tenerla buena, preste atención a su salud en todo el sentido. Hay muchísimas formas. Si usted, el hecho de que una mujer tenga 3, 4 muchachos, no quiere decir que porque tenga muchos hijos, wow, esa mujer se ve que tiene ganas. No necesariamente. No necesariamente que desee tener sexo, ni siquiera que se puede ser excitada, sino que sencillamente responde. Responde porque quiere, no porque siente. Entonces, es importante que nosotros, por favor, aprendamos a valorar nuestra sexualidad. Que nada menoscabe ese fuego en el altar. Que Faraón le dijo a Moisés, ¿y quiénes se van a ir al desierto a adorar? Ya las vacas, los bueyes, las mujeres, los hijos. Ay, no, ¿cómo va a ser?
No, váyanse ustedes los hombres y adoren a su Dios allá. ¿En serio? ¿Y usted ha visto que el diablo tiene alguna misericordia? Dice, no, nuestras mujeres, nuestros hijos, vamos y vamos a adorar a Dios en el desierto. Usted quiere ser un ministro como debe de ser, porque sabemos que tiene pasión por Dios y su palabra y el altar y el pueblo. Por favor, no muera en el intento. Preste atención a su vida, a su relación de pareja. Vamos a organizarnos nosotros primero como matrimonio, porque hay un montón de gente que viene a la iglesia porque necesita. Le digo la verdad, la mayoría de la gente que se convierte no se convierte porque tuve un sueño que estaba en el infierno. No, la mayoría no hace eso. La mayoría de la gente se convierte porque vienen de una vida desdichada de allá afuera y necesitan algo diferente aquí adentro. Véndale ese bienestar, pero no limite. No hable de la sexualidad como que es bueno, dice los libros que es bueno. No, dígale. Dese la libertad. Bendiga a Dios por su sexualidad. Permítale a Dios trabajar en esa área. Dígale, Señor, nunca he tenido un orgasmo, pero yo quiero. El hermano dijo que soy bueno y que uno puede evitar. Entonces Él te va a decir, sí, mi amor, empieza. Lo que Dios hizo, lo revisó, porque uno de los eslabones de la administración, después que hizo la creación y dijo que todo era ¿qué? Gracias. Mi respuesta sexual no fue casualidad, ni tiene nada que ver, ¿verdad?, con la evolución. Dios se sentó, dibujó nuestros cuerpos, incluso nuestra sexualidad. No es como se pensaba que solamente era para tener hijos, porque los que por una u otra razón no han podido tener hijos, entonces que se separen. Porque hay partes en nuestro cuerpo que no se utilizan para tener hijos, no se necesitan para tener hijos, pero sí para dar placer. Vamos a bendecir a Dios. Vamos a conciliar a esa mujer de Dios con ese fuego que yo tengo por la obra, pero vamos a conciliarla con la mujer insatisfecha que está aquí adentro. Vamos a conciliarla. Esa incapacidad de poder entregarme y abandonarme a una noche de placer con mi pareja y de decirle, yo te perdono lo que tú me hiciste, la infidelidad que tuviste conmigo, yo te la perdono. Demuestra, no es por los labios, se demuestra el perdón. Cuando ha habido perdón en una pareja, se demuestra en la cama, porque ambos tienen la capacidad de responder a cada caricia y la disfrutan los dos. Dios quiere hacer la obra, quiere hacer completa. Gente que ha llorado, yo lo siento por el Espíritu, gente que ha sido fiel a su pareja, no porque ha sido feliz, sino porque ha sido fiel a Dios. Y Dios te dice, yo premio tu fidelidad y quiero que ahora aprendas a responder, porque te he dado la capacidad para hacerlo. Empieza a disfrutar cada caricia. Empieza a comprender que fue hecho para ti. Solamente cierra los ojos y recibe cada caricia que recibes de tu marido. Recíbela. No, fue que me violaron cuando yo era chiquita, porque mi papá, mi hermano me puso la mano. Pero si tú le dices a todo el mundo que está allá afuera que Cristo perdona y sana, ¿cómo es que no te ha sanado tu corazón? Sueltes. Si mi Cristo sana cánceres, porque no puede sanar una violación, una traición, un abuso que hubo allá en el pasado. Dios la perdona. Hay muchos matrimonios infelices por la incapacidad de perdonarse ellos mismos, por la incapacidad de perdonar a su marido.